Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, que dice de la siguiente manera. No sé si alcanzan a leer algunos allí. Si no, pues abre tu Biblia, no pasa nada. ¿Está bien? Voy a leerlo. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Verso siguiente. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustan las cartas? Yo recuerdo que cuando yo era novio de mi esposa, yo solía hacerle cartas a ella, ¿verdad? Le escribía cartas para enamorarla, le escribía. A mí me tocó estudiar en un instituto fuera de la ciudad. Estaba ahí en otra ciudad, entonces a veces a mí me tocaba escribirle y mandarle cartas a mi esposa. Algunas de ellas, la otra vez me sorprendió porque algunas de ellas todavía las guardaba, ¿verdad? La otra vez veía a mi hijo Eitan que por ahí algunos compañeros le habían escrito cartas, y las cartas siempre son emocionantes, ¿verdad? Hay diferentes tipos de cartas. Hay a veces cartas que no nos gustan, como las cartas del banco, cuando nos llegan que dice paga lo que debe. Esas cartas no nos gustan, ¿verdad? Pero hay cartas también que nos gustan, como cuando hacemos una misión o una carrera y recibimos una carta para decirnos: usted ha sido aprobado a tal carrera, ¿verdad? A esas cartas nos encantan. Este pasaje, esta parte de la escritura que acabamos de leer, es una carta que el apóstol Juan escribe, pero es una carta que viene directamente, el remitente directo es Cristo Jesús. Cristo escribe esta carta a sus iglesias y Él es el remitente que escribe a ellos. Ahora, quiero que veas conmigo como el panorama de lo que está sucediendo. Imagínate que tú estás en tu oficina, estás en tu lugar de trabajo, y de repente tu jefe te dice: hey, ¿sabes qué? He revisado tu reporte, he visto que tu trabajo es impecable, he visto que has sido puntual todos los días, eres un gran trabajador. Incluso notamos que antes de mandar el proyecto que era tan importante para nosotros, tú descubriste un error ahí que nos ayudó a que este proyecto fuera un éxito. ¿Te imaginas que tu jefe te dijera todo eso? ¿Cómo te sentirías? Ay, ¿verdad? Así como que se te infla el pecho, te sientes emocionado. Pero imagínate que tu jefe te dice: sin embargo, tengo algo en tu contra.
tan bien que íbamos, ¿no? Tan bien que iban las cosas. Esa es exactamente la tensión o lo que estaba viviendo esta iglesia en estos momentos. Jesús empieza a adularles, a decirles lo bueno que ellos habían hecho, pero había algo que ellos estaban haciendo mal. Ahora, quien escribe la carta de Apocalipsis, lo vuelvo a mencionar, es Jesús. Y si me ayudas con el versículo número 1, por favor. Dice la escritura: escribe el ángel de las iglesias a Éfeso, hablando Jesús, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice el que tiene las 7 estrellas? El que tiene las 7 estrellas, los 7 candelabros de oro, porque cada cosa que está en la palabra tiene una razón de ser. Ahora, en ese tiempo en Éfeso, que era un lugar muy importante dentro de la región comerciante, era un lugar portuario, donde era un lugar de comercio, de mucho movimiento, y donde el principal dios de esa región era la diosa Artemisa o la diosa Diana, ¿verdad? Esta diosa pagana hacía que la gente pudiera comprar ídolos, que pudiera adorarla, y era una estatua gigantesca, enorme, en el centro de Éfeso, con un tamaño impresionante. De hecho, era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínate, o sea, era algo impactante. La gente que llegaba por primera vez a ese lugar, lo primero que veía era esta diosa gigantesca. Pero Jesús se presenta como alguien más grande. Jesús dice: yo soy aquel hombre que tiene las 7 estrellas en sus manos. Estas 7 iglesias, ¿verdad? Jesús habla a las 7 iglesias principales del momento, y una de estas iglesias era la iglesia de Éfeso. Y dice: el que anda en medio de los 7 candeleros. Los candeleros son la iglesia, las iglesias que había. Ahora, no sé si por ahí tenemos la imagen de un mapa. Tenemos, no sé si la mandaron o no la mandaron. Ok, por ahí se les fue tal vez. Pero estas 7 iglesias estaban cerca relativamente, dentro de la parte de Asia Menor, lo que hoy se le conoce como Turquía. Antes eso era Éfeso. Pero dice el Señor que Él se paseaba en esas 7 iglesias. Su presencia estaba allí. Con un paso podía llegar de una iglesia a otra, y así de grande se presenta Jesús. Se muestra como el único Dios grande y poderoso. Ahora, la iglesia de Éfeso, por cierto, mi tema lo he titulado, por si no les dije el tema, el título lo he titulado: Éfeso, la falla del corazón. Éfeso, la falla del corazón. Ahora, Éfeso era una iglesia que hacía, podemos decir, casi todo bien. Tenía muchas cosas buenas. Jesús, que todo lo ve, comienza reconociendo esa excelencia, esas cosas que ellos hacían constantemente y que lo hacían bien. Porque Éfeso era una iglesia que casi todo lo hacía bien. Ellos tenían una buena ortodoxia y discernimiento. Cuando Jesús dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, ellos tenían una buena ortodoxia y buen discernimiento de lo que se les comunicaba y hablaba. Ahora, era lógico por quiénes eran los de Éfeso. Si tú recuerdas,
en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, nos dice la escritura que Pablo va a esta región de Éfeso y se encuentra a algunos cristianos. ¿Recuerdas? Había algunos que habían recibido de Jesús. Cuando Pablo se les presenta, les dice: ustedes recibieron de Cristo y ya han sido ustedes bautizados en el Espíritu. Los de Éfeso les dicen: ¿del Espíritu? ¿De qué nos hablas? Nosotros no hemos sido bautizados en el Espíritu. Y dice la Biblia en Hechos 19 que eran alrededor de 12 hombres que recibieron al Espíritu Santo. Y Pablo constantemente iba a una escuela a debatir con grandes teólogos, con personas que tenían otras creencias, que tenían otros dioses, a debatir con ellos acerca del Dios verdadero. De hecho, la escuela, nos dice Hechos 19, esta escuela era la escuela de Tirano. Imagínate, nomás con el puro nombre. ¿A dónde vas? Aquí a la escuela de Tirano. Y allí iba Pablo a hacer sus debates, a compartir la palabra de Dios. Y Hechos 19 nos muestra cómo la iglesia empezó a fortalecerse, a crecer en la palabra, porque Pablo empezó a adoctrinarlos. Entonces era una iglesia que tenía buena doctrina gracias a lo que Pablo les enseñaba, porque Pablo fue uno de sus pastores. Ahora, más adelante, no solamente Pablo fue su pastor, sino que posteriormente Pablo deja como pastor a Timoteo. ¿Recuerdas? En 2 de Timoteo 1:7, que le dice: hey Timoteo, recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque Pablo sabía los retos que se iba a enfrentar en esa iglesia, lo que se estaba enfrentando en esa ciudad, la idolatría que había, la falsa doctrina que se estaba levantando. Entonces Pablo era pastor de esta iglesia, Timoteo fue pastor de esta iglesia, pero también el mismo apóstol Juan, el último Jedi, el último de los apóstoles, fue también pastor de esta iglesia. ¿Te imaginas? O sea que esta no era una iglesia común y corriente. Imagínate tener de pastor a Pablo. Imagínate tener de pastor a Timoteo, a Juan el apóstol. ¿Te lo imaginas? Ahora, en esa iglesia no solamente iba Juan el apóstol, parte de la congregación era María, la madre de Jesús. También era parte de la congregación. ¿Te imaginas? O sea, era una iglesia fuerte, era una iglesia que doctrinalmente conocía, sabía de la palabra, tenía el entendimiento, por eso no era fácil engañarla. ¿Me estás siguiendo? Porque conocían muy bien. Ahora, Jesús reconoce su arduo trabajo, su perseverancia, porque Jesús sabía que esta no era una iglesia floja. Jesús sabía que cada uno de ellos eran trabajadores en lo que hacían. Como les mencionaba, Éfeso era una ciudad de mucho comercio, era una ciudad portuaria donde la mayoría de los negocios se hacían en ese lugar. Entonces la iglesia también trabajaba en esos lugares, aparte de que conocía la palabra, de que trataba de evangelizar y compartir su fe. Era una iglesia trabajadora que se esforzaba, que se levantaba temprano todos los días e iba al centro de comercio para hacer negocios, para hacer trueques, para sacar recursos para su familia. Ellos no soportaban a los malos. Tenían estándares bíblicos en una ciudad llena de idolatría, donde Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo. Ellos reconocían que eso no era de Dios. Si tú recuerdas, incluso el apóstol Pablo tuvo conflictos acerca de eso. Porque cuando el apóstol Pablo y la iglesia de Éfeso empezó a compartir el evangelio, Éfeso lo que tenía es que ellos eran un lugar muy idólatra,
a consecuencia de esta diosa Artemisa. Y su fuente, una de las fuentes de ingreso de ellos, era preparar ídolos y los vendían para que la gente, los turistas, cuando llegaran a esa ciudad, compraran esos ídolos y los presentaran delante de esta diosa Artemisa. Pero ¿qué sucede? El evangelio empieza a crecer y la gente empieza a dejar de comprar estas estatuas, estos dioses falsos. Los trabajadores dijeron: yo ya no voy a hacer ese tipo de dioses porque yo tengo un solo Dios verdadero. Y la gente dejó de dedicarse a eso, lo que provocó que hubiera un problema económico en la ciudad. Por lo cual querían echar a Pablo fuera y a todos los cristianos dentro de esa ciudad. ¿Te imaginas? A ese nivel estaba la iglesia de Éfeso. Ellos probaban a los falsos apóstoles, es decir, tenían discernimiento, no aceptaban cualquier doctrina. Y yo no sé tú, pero yo veo una iglesia de Éfeso muy fuerte. Porque hoy, con tantas voces, por ejemplo, en redes sociales, con tantos TikToks, con tantas hombres y mujeres que escuchamos, tal vez hay muchos de los que estamos aquí que no tenemos el discernimiento para entender cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Hoy hay muchos que siguen siendo engañados. Hoy, en la semana veía un video, ¿verdad?, que me enseñaba ahí un compañero, en donde está un pastor orando por una persona y le dice a esta persona: Dios me dice que usted tiene un terreno. Y esta persona tiene un terreno muy grande, ¿no? Y Dios me está diciendo que se lo tiene que dar, pero ya, ¿verdad? Y hoy es sorprendente cómo hay gente que sigue cayendo a veces en tanta manipulación, que no tiene el discernimiento para decir: esto es de Dios, esto no es de Dios. Es más, hay gente que todavía sigue preguntando: pastor, ¿esto es pecado o no es pecado? Oiga, pastor, ¿está bien si me voy al baile y al antro o no? Oiga, pastor, ¿está bien si veo películas todavía donde pues sí aparecen desnudos, pero ¿está bien o no está bien? Le adelanto ahí. Hay gente que no tiene el discernimiento para entender qué me conviene, qué no me conviene, qué sí está bien y qué no está bien, qué me va a ayudar o qué me va a destruir. ¿Me está siguiendo? En la iglesia de Éfeso tenía un fuerte discernimiento para probar las falsas doctrinas. Fueron firmes ante el sufrimiento. El versículo 3 dice: y has perseverado y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Ahora Pablo les escribe también, hay una carta especial para los de Éfeso, ¿recuerdas? La carta de Efesios. Y en esa carta de Efesios el apóstol Pablo les enseña y les dice: hey, recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principados, potestades, huestes de maldad. Y recuerdas que un mensaje crucial que Pablo les decía en la carta de los Efesios es: manténganse firmes. ¿Y cómo? Pues pónganse la armadura de Dios. Y Pablo habla acerca de la armadura de Dios en la carta a los Efesios para que ellos se mantuvieran firmes. Es por eso que no era una iglesia que se doblaba tan fácil, porque se ponían el casco de la salvación, porque se ponían el escudo de la fe, la coraza de la justicia, lo que Pablo les había enseñado. ¿Me está siguiendo? Ellos por eso se mantuvieron firmes, no eran de los que se rendían. El costo de ser cristiano en Éfeso era alto, porque podías ir encarcelado, porque te podían quitar tus tierras, porque te podían incluso llegar a matar por lo que tú creías.
pero vemos que eran hombres y mujeres que se mantuvieron firmes, fieles en el Señor. Odiaban lo que Dios odiaba. En el versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco. Odiaban el pecado, como también Dios odiaba el pecado. Ahora, esta parte es bien interesante. Busqué quiénes eran los nicolaítas. La Biblia, algunos estudiosos creen, en Hechos capítulo número 6, no sé si recuerdas, que nos hablan de los hombres que empezaron a servir las mesas, los primeros diáconos. ¿Recuerdas? Y dice la Biblia que empezaron a escoger diáconos que pudieran servir las mesas. Uno de estos diáconos, que la escritura en el libro de los Hechos nos habla que fue diácono, era un hombre llamado Nicolás. Y algunos teólogos creen que Nicolás, con el paso del tiempo, empezó a desviarse de la verdad del evangelio. Un hombre que conoció de la palabra, que pudo conocer a poca distancia a los primeros apóstoles de Jesús. Dicen que este hombre se desvió de la palabra y empezó a hacer una secta llamada los Nicolaitas. Que estos hombres y mujeres lo que hacían era que distorsionaban el evangelio. ¿Cómo? Bueno, pues ellos eran de los que decían: miren, pues si vas y de repente nos ponemos borrachos, no pasa nada, porque lo que pasa en el cuerpo no afecta el alma. Eso decían. Si tienes sexo con mujeres, no pasa nada, se queda en el cuerpo, el alma queda intacta, porque el alma es de Dios. Y esta doctrina empezó a infiltrarse y a empezarse a meter tan fuerte en la iglesia, que empezó a corromper a muchas familias y a muchos cristianos, metiéndose en orgías, en borracheras, Pero los de Éfeso, que se mantuvieron firmes, ellos tuvieron el discernimiento para decir: eso no es de Dios, eso está en contra de la voluntad perfecta de Dios. Un hijo de Dios no puede representar eso. Y ellos odiaban esas costumbres, esos actos, luchaban y atacaban esas doctrinas. ¿Me estás siguiendo? Éfeso era como ese hospital limpio, impecable, que tenía aparatos de última generación, que tenía los mejores doctores, los mejores títulos. O Éfeso era como ese matrimonio que visto desde lejos parece que ese matrimonio es perfecto, que el hombre es proveedor, que la mujer siempre hace la comida y todo el quehacer está listo, que los hijos hacen siempre sus tareas. Pero el amor de ellos se había enfriado. La conexión íntima que tenían con Dios se había perdido. Y sabes, algo que yo me doy cuenta de esto es que en ellos entró un pecado invisible que a veces no se detecta, pero está allí. El pecado invisible. ¿Cuál es este pecado invisible que entró en esta iglesia? Porque si tú ves, es una iglesia que hacía todas las cosas bien, que tenía muchas cosas buenas a las cuales uno podía aplaudir, pero en ellos entró un pecado invisible. Y es donde entra el pero, que duele más que cualquier crítica. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No les dice: tengo contra ti que has dejado de trabajar. No les dice: tengo contra ti que has aceptado falsas doctrinas.
les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La falla del corazón. ¿Qué es este primer amor? ¿Cómo podemos definir ese primer amor? La palabra que define primer amor en el griego, prioros, que es la palabra griega que se utiliza, denota haber dejado lo primero o el primer lugar, lo que es más urgente, haber dejado lo más urgente para meter después lo secundario. Y lo que Juan les está escribiendo por el mensaje de Jesús que está recibiendo es este: ustedes han dejado la prioridad más importante en sus vidas, que es su relación con Dios. Porque era una iglesia que tenía mucha doctrina, que conocía mucho la palabra de Dios, pero no tenía una relación cercana con Jesús. Ellos habían perdido su asombro por quién era Dios. Ellos habían perdido el asombro de entender quién es este Dios tan maravilloso, tan extraordinario. Y habían dejado a un lado su primer amor. Has dejado. Ahora, no es cuando les dice has dejado, no es algo que ellos hayan perdido por accidente. Cuando Jesús les dice ustedes lo han dejado, no es como que se les fue, se les perdió, sino que fue algo que ellos decidieron hacer deliberadamente. Ellos lo dejaron. Ellos lo hicieron a un lado. Dejaron de poner a Dios en primer lugar de sus vidas por el servicio a Dios. Yo recuerdo que en una temporada a nosotros como familia nos sucedió esto. Eran tantas actividades en la iglesia, servíamos tanto, estábamos al full todo el tiempo, en cada reunión estábamos, en todos los eventos cristianos que había en la ciudad, trataba yo de estar y estar allí presente, en las reuniones de consejos pastorales, en las reuniones donde había algo para hacer por la ciudad, trataba yo de estar allí. Pero empecé a darme cuenta que mi relación con Dios empezó a perderse. Porque yo, honestamente, soy un hombre que batalla para orar. Quisiera decirte, a mí me encanta orar, hermano. Anhelo estar aquí orando. No, la verdad no, a veces digo, me pesa. A veces me pesa leer la escritura. Prefiero prender la tele y ver una serie en Netflix, en HBO, en Disney, ir al cine, hacer algo que me divierta, pero leer la Biblia. Pero cuando nos empieza a pesar el hacerlo, cuando el buscar de la presencia de Dios es más un pesar que un deleite para poder disfrutar, algo no está bien en nuestro corazón. Mira, yo lo pude ver. Ahora que mi esposa terminó el embarazo, algunos de ustedes les he contado, otros no, pero mi esposa, y discúlpame si estás viendo esto, amor, no le gusta que hable de ella, ¿verdad? Perdón por ponerte como ejemplo, pero ella, cuando recién se alivió, se le empezó a complicar su tema de salud, porque su presión se le empezó a elevar mucho. Tenía una presión muy alta, lo que ocasionó que sus piernas se le empezaran a inflamar. Y de por sí mi esposa es piernuda, ¿no? Yo decía, no, ya no puede llegar a estar más grande. No, podían estar más grandes sus piernas, ¿verdad? Pies hinchados, piernas hinchadas. Y yo me empecé a preocupar. Empezaba a orar por ella todo el tiempo, en las primeras semanas, ¿verdad? Constantemente yo pedí vacaciones en mi trabajo
para poderle servir mejor a mi esposa. Yo no dejaba que ella levantara ni un plato. En las noches agarraba un remedio que me habían pasado y le sobaba sus piernas mientras oraba por ella. Y recuerdo que un día me dijo: amor, gracias por lo que haces, o sea, me siento muy amada. Le dije: amor, no te preocupes, lo hago porque te amo. Cada vez que yo sobaba sus piernas, que le ayudaba, que lavaba los trastes, que me levantaba, que dormía poco, lo que realmente me impulsa es el amor que siento hacia ella. Imagínate que yo le hubiera dicho, cuando ella me hubiera dicho: amor, gracias por todo lo que haces por mí. Imagínate que yo le hubiera dicho: amor, pues es mi obligación, pues lo tengo que hacer, pues me tocó. ¿Te imaginas? Se perdería lo romántico, lo valioso por estar haciendo las cosas, ¿cierto? Lo mismo le sucedió a estas personas en Efesios. Las cosas las tenían que hacer. Lo que hacían era por rutina. Servir en la iglesia, tratar de cumplir con los mandamientos, lo hacían más por una obligación que por ese deseo profundo de amar a Dios verdaderamente con todo su corazón. ¿Me está siguiendo? Por eso el Señor se da cuenta y les dice: ustedes han dejado. ¿Qué pasó si ustedes me amaban? Porque al principio, cuando conocieron del Señor, lo daban todo por ellos, por Él. No importaba lo que tenían que hacer, no importaba dónde tenían que ir, ellos estaban dispuestos a hacerlo porque amaban al Señor. Es como cuando a ti tal vez tú conociste de la palabra de Dios por primera vez. A lo mejor hay algo en ti que te enamoró de Dios y tu deseo era estar en la iglesia, servir, ayudar, trabajar, provocar que otros conocieran de Dios como tú lo conociste. Pero tal vez al pasar del tiempo se ha apagado la llama en ti, en tu corazón, y ahora vienes más por rutina, por obligación, que realmente por un amor verdadero a Dios. Tal vez tu llama se ha apagado y ahora dices: ay, qué huevo ir a la iglesia y hasta allá. Y tan temprano, hermano, pero empieza a las 12, por eso tan temprano. No, y es que no, andar en camión. No, y es que ahora no voy a ir porque se me descompuso el carro. No, ahora no voy a ir porque me duele el cabello, como que amanecí con cabello dolorido. Hoy es tan fácil abandonar las cosas de Dios. Hoy es tan fácil decirle a Dios: hoy no, porque tengo otras cosas más importantes que tú. Pero esta carta no es una carta solamente para la iglesia de Éfeso. Es una carta para nosotros el día de hoy. Dios nos está hablando, Jesús está hablando a su iglesia hoy. ¿Has dejado? ¿Has dejado el primer amor? Porque podemos ser una iglesia ortodoxa que canta alabanzas modernas, que predica la palabra, que tiene programas para niños, para jóvenes, que hacemos un montón de cosas, de actividades dentro de la iglesia, que manda devocionales por WhatsApp, que tiene reunión de servidores, que tiene reunión para, o sea, todo eso está bien, pero si hemos dejado a un lado el primer amor, no sirve de nada. Lo que hacemos, lo hacemos porque estamos enamorados de Cristo, porque le amamos a Él. ¿Dónde está ese fuego, esa pasión, esa conexión personal conmigo? Es lo que dice Jesús. ¿Me amas más a mí o amas más las actividades de la iglesia? Es lo que pregunta Jesús. Porque hay gente tal vez que solamente tiene comunión con Dios en estas reuniones. Fuera de esta reunión, nunca abre la Biblia, nunca ora, nunca alaba,
nunca adora. Y Jesús dice, estás adorando más una reunión que a mí entonces. Y lo que el Señor nos exhorta en el versículo 5, Jesús en su gracia no nos abandona y les da un llamado, el llamado al arrepentimiento, y les dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Les dice esto al principio: recuerda de dónde has caído. La cura para el olvido es la memoria. Recuerda lo que Dios ha hecho en ti. Recuerda las veces que Dios te ha ayudado. Recuerda. Porque cuando olvidamos lo que Dios, mira, yo le decía a mi hijo en esta semana, porque tendemos a olvidar las cosas buenas. Durante estos días mi suegra ha estado ayudándonos en la casa todos los días. Gloria a Dios por la vida de mi suegra, ¿verdad? Pero los que conocen a mi suegra saben que ella a veces tiene un carácter un poco difícil o complicado, ¿no? Es una persona que amo, pero a veces es difícil de amar. No sé si me entiendes. El punto es que un día llegando, yo fui por mi hijo a la escuela, íbamos llegando a la casa y mi hijo me dice: oye papá, ¿está ahí mi abuela? Le dije: sí, pues ahí está, como todos los días ha estado. Ay, me dice: no, ya no, me dice mi hijo, ya no. Le dije: a ver, algo que tú debes recordar, hijo, es todo lo bueno que tu abuela está haciendo por nosotros. Si no estuviera tu abuela, ¿tú harías la comida? Si no estuviera tu abuela, ¿tú te encargarías de recoger las partes que están sucias de la casa? Si no estaría tu abuela, ¿tú te encargarías de cuidar al niño en lo que tu mamá hace otras cosas? Me dice: pues no. Entonces agradece, porque ella está ahí. Agradece lo bueno. Recuerda lo bueno que Dios ha hecho contigo. Por eso esta carta, Juan les dice: recuerda por tanto. Recuerda, acuérdate lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Recuerdas la paz que sentiste cuando el Señor por primera vez llegó a tu vida? ¿Recuerdas la libertad que Dios te trajo cuando te sentiste libre de ese pecado que te estaba atando? ¿Recuerdas las veces que Dios te ayudó en tus momentos de mayor necesidad? Hoy entonces también es algo práctico para nosotros. Recuerda. Lo segundo que la Biblia nos enseña es: arrepiéntete. Y el arrepentimiento es un cambio de mentalidad y un cambio de dirección. Arrepiéntete. ¿Sabes? El Señor constantemente nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados cuando le hemos fallado. Yo sé que tú, al igual que yo, tal vez en esta semana hemos pecado en algo. Pero ¿sabes qué es lo increíble? Que el Señor nos permite arrepentirnos, volvernos a Él una vez más. Si tú hoy has algo en lo que has fallado y te has equivocado, hoy como iglesia tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Si tú no le has aceptado a Él como Señor y Salvador, hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y volver tu corazón hacia Él. Porque arrepentimiento no es sentir lástima, sino el arrepentimiento es reconocer que hemos permitido que otras cosas, como el estudio, el trabajo, el mismo ministerio, ocupen el lugar de Dios en nuestras vidas. Esta semana yo salí muy retado. Estaba platicando con un maestro que tengo, un
Llevo ahorita una materia que se llama comunicación oral. Y en esta materia estamos viendo acerca de la predicación expositiva. Pero el maestro nos hacía una pregunta muy retadora y nos preguntaba: ¿cuántas horas nosotros le invertimos a nuestra predicación? ¿Cuántas horas ustedes le invierten a su predicación? Yo contesté con un poco de orgullo tal vez, y yo le dije: bueno, pues yo que tengo tantas cosas que hacer, pues trato de dedicarle unas 2 horas diarias a mi predicación, aproximadamente. 2 horas el lunes, 2 horas el martes, 2 horas el miércoles, 2 horas el jueves, 2 horas el viernes, 2 horas el sábado, y el domingo yo le dije: pues tal vez el mismo domingo trato de dedicarle unas 4 horas a mi predicación. Y él me decía: ok, si nuestro trabajo como pastores pudiéramos dividirlos en horas laborales, de un horario laboral en una empresa o en un trabajo es aproximadamente 48 horas, ¿cierto? 48 horas a la semana, trabajando 8 horas diarias, 6 días a la semana. Entonces él decía: si tú le dedicas 12 horas, 14 horas a tu predicación, quiere decir que dentro de tu trabajo pastoral solamente le estás dedicando 1/3 de tu tiempo para la predicación. El demás tiempo se divide en visitas, en consejería, en ir a ver a alguien, en tal vez otras actividades que uno puede hacer como pastor. Pero él nos retaba y nos decía que realmente uno de nuestros trabajos más importantes como pastores tiene que ver en este sentido de la predicación. Y él decía que por lo menos él aconsejaba que el tiempo estimado para lanzar una predicación por lo menos debería de ser de 30 horas de estudio. ¿Te imaginas? 30 horas de estudio para que la gente esté 30 horas de estudio para que la gente se esté durmiendo. Pero realmente tenemos una labor importante, grande. Y yo me había dado cuenta que tal vez algo que yo estaba dejando a un lado en una temporada fue poner esta relación con el Señor constante en mi vida, donde Él pudiera ser lo más importante para mí. Hoy, algo que también es importante y que la palabra nos dice es: repite, es decir, y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. ¿Cómo serían las primeras obras de las que el apóstol Juan está escribiendo en esta carta? Yo no sé si tú recuerdas, pero los primeros cristianos hicieron primeras obras donde dice que todos ellos tenían las mismas cosas en común, ¿no? Tenían tiempo de oración, compartían el pan, compartían del evangelio, y esas primeras obras son lo que la iglesia de Éfeso había dejado de hacer. Porque aunque ellos tenían buena doctrina, buena enseñanza, conocían de la palabra, su corazón y su vida reflejaba otra cosa de lo que ellos sabían y entendían de la palabra de Dios. Mira, yo lo veo así. Yo veo que hay iglesias que son muy buenas doctrinalmente, que conocen de la palabra, pero ¿te has fijado que hay iglesias que no crecen? Que son los mismos 10 hermanos de toda la vida. Y tienen buena doctrina. Y tienen buena palabra.
y algunas tal vez tienen buena alabanza. Pero la pregunta sería, ¿por qué no crecen? ¿Qué pasa con esas iglesias que parece que no están avanzando? Bueno, algunas de ellas han dejado de hacer las primeras obras. Han dejado de compartir el evangelio con ese amor verdadero. Hay iglesias que reprenden y te dicen eso está mal, y te juzgan y te señalan, pero no reprenden con amor, con compasión, y tratan de ayudar y restaurar al que se ha caído. Es por eso que muchas de esas iglesias tan ortodoxas dejan de crecer. La iglesia de Éfeso tenía eso. Reprendía las malas obras, pero las reprendía sin amor. Y sabes, cuando nosotros reprendemos sin amor, lo que sucede, creamos rebeldía. Cuando a tus hijos tú los regañas, los reprendes, pero no hay amor, creas hijos rebeldes, que se van de casa, que hacen lo contrario a lo que tú les dices. Cuando en la iglesia reprendemos a alguien sin amor, ¿sabes qué va a pasar? Que esa iglesia se va mejor para el mundo. Por eso la importancia de volver a nuestro primer amor. Por eso la importancia hoy de escuchar esta advertencia. Porque hay una advertencia. Hay una advertencia donde dice, en el versículo termina con una serie de advertencias que dice: por otro modo vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes, le dice. ¿A qué se refiere la Biblia cuando le dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelero? Si no te arrepientes, te voy a quitar ese candelero que tú eres. Bueno, recuerda que nosotros como iglesia, dijo Jesús, que nosotros somos la ¿qué? La luz del mundo. Somos ese candil en medio de la oscuridad. ¿Sabes qué sucedió? Que yo creo que la iglesia de Éfeso jamás se arrepintió y hizo caso a esta advertencia. Porque hoy, al pasar de los años, a pesar de que tuvieron a los mejores pastores, Pablo, Timoteo, Juan, a pesar de eso, a pesar de que tuvieron una buena doctrina, el día de hoy no existe una iglesia en Éfeso. El Señor quitó ese candelero de ese lugar. Ya no hay luz en ese lugar. Es decir, una iglesia que no se arrepiente de sus pecados, que no vuelve su corazón a Dios, tiene la tendencia a que esa iglesia pueda desaparecer. ¿Sabes cuántos movimientos de avivamiento ha habido en el mundo? Hubo un movimiento hace muchos años en una calle llamada Azusa, el avivamiento en Azusa, donde todos en esa ciudad, en esa calle, fueron convertidos al evangelio, donde milagros sucedían, donde las manifestaciones de Dios pasaban, donde enfermo que llevaban, enfermo que era sano, donde los milagros de Dios se movían de una manera extraordinaria. Hoy, ¿sabes qué es Azusa? Esa iglesia, un museo. Un lugar donde una vez hubo avivamiento, donde Dios movió su poder, ahora es un museo, porque en esa iglesia no hubo arrepentimiento, no hubo cambio. Hubo emocionalismo solamente, pero no hubo una convicción de arrepentimiento. ¿Me está siguiendo? Por eso hay una promesa para los que vencen, y con esto voy terminando, si me pueden ir ayudando. Hay una promesa para los que vencen. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga. Es decir, esto no es para la iglesia de Éfeso solamente.
es para nosotros, esta iglesia Conexión Vida que hoy estamos aquí. Y Jesús nos dice: ¿tú quieres seguir siendo luz? ¿Tú quieres ser un candelero en medio de la oscuridad? ¿Tú realmente quieres seguir impactando al mundo? Necesitas arrepentirte. Si hay algo que hay que arrepentirse hoy, necesitas hoy volver tu corazón a Dios. Y por eso dice la Escritura: el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque hay gente que hoy puede saber que hay un pecado en él o en ella, y hoy hacer oídos sordos, seguir con el mismo pecado, con tu misma rutina de vida, dejando a Dios en último lugar. Pero hoy Dios te dice: si tienes oídos, ábrelos, escucha. Porque hoy yo sé que Dios quiere hacer algo con nosotros como iglesia. Al que venza, le dice: al que venza. ¿Al que venza qué? A la rutina, al formalismo, al corazón frío. Al que venza la tentación de dejar su primer amor. ¿Sabes? Yo te decía a ti, cuando Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego, la llama del don de Dios que está en ti, Timoteo. Avívala. ¿Por qué le dice avívala? Porque sabía Pablo que a Timoteo se le podía apagar la llama del amor de Dios por lo que estaba sucediendo. Ahora ve el contexto de lo que está sucediendo. Pablo le está escribiendo desde la cárcel a Timoteo su última carta, porque Pablo estaba en prisión, pero era como un testamento, porque Pablo sabía que él ya iba a morir. Pablo sabía que ahora el tiempo en el que se iba a ver con el emperador ya era para la muerte. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: Timoteo, aviva por favor esa llama, ese fuego del don de Dios que Dios ha puesto en tu vida. Porque para Timoteo era vergonzoso saber que su mentor, que su líder, que su pastor estaba en prisión. ¿Cómo voy a hablar de la palabra y cómo voy a hablar de que Dios hace cosas asombrosas cuando mi pastor, mi mentor, está en prisión y está a punto de morir? Pablo sabía que Timoteo se estaba enfrentando a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas de Éfeso, y sabía que toda la cultura podía apagar la llama del don de Dios en él. Pero por eso le dice: recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, recuérdalo, sé fiel. Por eso dice: al que venza, le daré de comer del árbol de la vida. Ahora, ¿sabes por qué dice le daré de comer del árbol de la vida? En aquel tiempo, como te explicaba, había una diosa, la diosa Artemisa o la diosa Diana. Y esta diosa, una de sus características era que era la diosa de la vida, así le llamaban. Era una estatua, una mujer grande con pechos enormes, que creían que las mujeres podían ser fértiles y podían tener hijos si adoraban a esta diosa, porque esta diosa era la que daba la vida a los nuevos bebés. En aquel tiempo el imperio no estaba solamente influenciado por la cultura de los griegos, sino también de los romanos.
Y los romanos tenían allí, ellos en sus imperios, en sus palacios, jardines hermosos, grandes, llenos de ríos. Y en esos imperios romanos había un árbol que ellos decían que era el árbol de la vida. Ahora, cuando Jesús escribe esto en este contexto, Él les está diciendo: lo único que puede darles vida verdadera es si ustedes vuelven su corazón hacia mí. Yo soy el único que puede darles la vida verdadera. Yo soy el único que si vienen a mí, comerán de mí y nunca tendrán hambre. Que si beben de mí, nunca tendrán sed. Que yo soy el único que puede saciar su necesidad. Éfeso, una iglesia con muchas virtudes, pero con una falla en el corazón. La falla del corazón. Hoy tal vez si has dejado que Dios deje de ser tu prioridad, si hoy tal vez hay cosas que están llenando más tu vida que lo que realmente Dios te puede saciar, hoy es un buen momento para que le pidas perdón a Dios y te arrepientas. Si hay algo que hoy tal vez nos está desviando del camino del Señor, de su voluntad, de su propósito, de su llamado, hoy es una buena oportunidad para arrepentirnos y volver nuestro corazón a Dios. No me gustaría que en algunos años más adelante nuestra falta de arrepentimiento provocara que esta iglesia desaparezca. Hoy el Señor hace un llamado a sus iglesias al arrepentimiento, a volvernos a Él, a volver al primer amor y decir: vuelvan a mí, arrepiéntanse de su pecado. Y sabes, hoy, si tú y yo nos arrepentimos, el Padre nos recibe con un abrazo, nos toma en sus manos y hoy podemos empezar de nuevo con Él. ¿Por qué no te pones de pie conmigo unos momentos?